En los últimos años, el debate sobre los subsidios a extranjeros en Japón se ha vuelto cada vez más intenso en las redes sociales, en debates públicos e incluso en las urnas. Muchos japoneses se preguntan, ¿es justo que personas que no pagan impuestos reciban ayudas financiadas con el dinero de los contribuyentes? ¿Estamos ante un problema de prejuicio o desinformación? Hoy quiero hablar de este tema que me parece interesante desde todas sus aristas, una parte legal, histórica, social y bueno, lo emocional. Durante las últimas elecciones a la Cámara de Consejeros, los partidos proponían suspender las prestaciones sociales a extranjeros y ganaron mucho más apoyo que nunca. Las críticas en las redes sociales se centraban en una idea, que los extranjeros recibían ayuda sin aportar al sistema y que esto es injusto para los japoneses. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Hablando de antecedentes históricos, para entender la situación actual debemos remontarnos al Japón de la posguerra en 1946. La ley de asistencia pública ayudaba a cualquiera en situación de necesidad, sin importar su nacionalidad. Sin embargo, en 1950 se añadió la llamada cláusula de nacionalidad, limitando la ayuda solo a japoneses. Esto dejó fuera a miles de inmigrantes coreanos y taiwaneses que habían llegado a Japón durante la época colonial, muchos de ellos forzados tras la firma del Tratado de Paz de San Francisco en 1950, haciendo que muchos de estos perdieran su ciudadanía japonesa y no pudieron regresar a sus países por la guerra y la pobreza. Ante esta realidad, en 1954 el gobierno japonés decidió de forma administrativa extender la asistencia social a extranjeros residentes, reconociendo su responsabilidad histórica hacia ellos. Hoy en día, la mayoría de los extranjeros que reciben asistencia social son residentes permanentes, muchos de ellos descendientes de esas generaciones que llegaron tras la guerra. Sin embargo, el debate continúa. Quienes critican el sistema sostienen que es injusto que alguien que no contribuye a través de impuestos reciba ayudas pagadas por quienes sí lo hacen, temiendo que esto sobrecargue el sistema y genere resentimiento social. Quienes lo defienden argumentan que estas ayudas son un derecho básico para cualquiera que viva en Japón y enfrente una situación de necesidad, y que excluir a los extranjeros sería una forma de discriminación. Más allá de los números y las leyes, esta percepción social, deberíamos de preguntarnos qué siente un ciudadano japonés que paga altos impuestos al saber que parte de ese dinero se destina a extranjeros. Para algunos es una cuestión de justicia fiscal, para otros un recordatorio de la responsabilidad histórica de Japón con quienes llegaron en circunstancias difíciles. El problema surge cuando la falta de información alimenta prejuicio. Se exagera la cantidad de extranjeros beneficiarios, se difunden noticias falsas y se crea la sensación de que los japoneses son ignorados, aun cuando las estadísticas muestran que los japoneses representan la gran mayoría de receptores de asistencia social. Entonces, habría que preguntarse, ¿es justo que los extranjeros reciban subsidios en Japón? La respuesta es bastante difícil. Por un lado, es natural que un ciudadano se pregunte cómo se invierten sus impuestos. Por otro lado, negar apoyo únicamente por el origen de una persona puede socavar valores fundamentales que sostienen cualquier sociedad moderna. Pero este debate revela algo más complejo. Japón sigue luchando con su propia identidad, un país que durante parte del siglo XX fue cerrado, imperialista y expansionista. Hoy enfrenta desafíos de ser parte del mundo globalizado, interconectado y multicultural. Cómo reconciliar su pasado con un presente que exige apertura. Quizás el verdadero desafío no sea decidir si los extranjeros deben o no recibir ayuda, sino cómo construir una sociedad donde la justicia, la transparencia y la cohesión caminen juntas, porque dentro de cada cifra y cada ley hay personas, un trabajador extranjero que contribuye a la economía, una madre japonesa que teme por el futuro de su hijo, un anciano que siente que su país cambia demasiado rápido. Japón, como toda nación, tiene que decidir qué historia quiere contar de sí misma en el futuro, una historia de exclusión y sospecha o una de responsabilidad y humanidad compartida. Y esa respuesta no depende solo de los políticos y de sus políticas gubernamentales, sino del compromiso de cada ciudadano para reconocer que al final la prosperidad de un país no se mide únicamente por cifras económicas, sino también por la capacidad de cuidar a todos los que forman parte de esa sociedad, sin olvidar quiénes fueron y hacia dónde
quieren ir. Japón, como cualquier otro país, enfrenta una encrucijada: reconocer su pasado y construir un futuro más inclusivo, o seguir creando una narrativa donde solo algunos pertenecen. Tal vez la verdadera fortaleza de un país no radique en su homogeneidad, sino en la habilidad de aceptar que las culturas se van integrando sin perder su rumbo. Al final, más allá de las leyes, los impuestos y los subsidios, lo que está en juego es algo mucho más profundo: el tipo de sociedad que quieren ser y el legado que dejarán a quienes vengan después. Un legado que no niegue la historia, que no excluya a quienes aportan y que entienda que cuidar del otro también es una forma de cuidarse a ellos mismos. Pero bueno, hasta aquí mi video. Quería hacer una pequeña reflexión sobre esta noticia que me pareció interesante. Es un tema bastante complejo. La verdad, no sabría qué opinar, porque si bien cada país, cada ciudadano aporta con sus impuestos, y como sabemos, Japón es uno de los países que más paga impuestos, es uno de los países que tiene un sistema de bienestar de los más amplios de todo el mundo junto con Europa. Esto puede llegar a socavar a sus ciudadanos, quienes se ven agotados de pagar tantos impuestos, trabajar tantas horas y no ven una mejora en su calidad de vida. Pero bueno, hasta aquí mi video y esperemos que todos podamos reflexionar, entender y ver si se puede solucionar la situación que le sucede a la nación nipona. Pero bueno, solamente soy un comentarista de YouTube, así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.